Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 16 de octubre, bienvenidos a Primer Click. Reportes de grandes empresas decepcionan a los mercados y provocan fuertes movimientos. Una excepción, los grandes bancos de Wall Street. La inflación cae bajo la meta en Reino Unido y desata nuevas apuestas por recortes de tasas de interés. Y analizamos las últimas declaraciones de Donald Trump. Ha sido un inicio de jornada bastante intenso para los mercados. Comenzamos con fuertes pérdidas en grandes nombres de empresas tecnológicas y también del sector de lujo, pero a esta hora vemos cómo las acciones recortan esas caídas y con ellas también los índices. Los futuros de Wall Street operan algo mixtos, pero con movimientos bastante moderados. El S&P 500 revirtió pérdidas iniciales, opera ahora con un alza de 0,1%. El Dow Jones todavía en rojo, pero por muy mínimo. Y el Nasdaq sube 0,10% después de haber estado en terreno negativo al inicio de la jornada. Este cambio de dirección obedece cierta recuperación en las empresas tecnológicas. Las acciones de Nvidia, de AMD, fabricantes de semiconductores, apuntan a una apertura con alzas moderadas después de haber perdido ayer entre 4 y 5%. Quizás los inversionistas se ponen a pensar si las pérdidas que se produjeron ayer fueron demasiado exageradas y tratan de concentrarse en las buenas expectativas que hay en torno a la inteligencia artificial. Fue la holandesa ASML o ASML la responsable de sembrar las dudas sobre las expectativas para esta industria. La empresa reportó por error un día antes sus resultados, pero ese no fue el problema, sino la decepción que provocó al recortar sus proyecciones de negocio para 2025 y también informar de órdenes de pedidos para sus máquinas que fueron menos de la mitad de las previstas para el tercer trimestre. ASML es parte importante del ecosistema de inteligencia artificial, pues es la que fabrica las máquinas de litografía que se usan para la creación de semiconductores, sobre todo de alta capacidad. Al reportar proyecciones de negocios menores a las previstas, puso en duda también las inversiones y los resultados de sus clientes y proveedores. Lo vimos esta mañana con las caídas que sufrieron acciones tecnológicas, sobre todo en Japón. Esto llevó al Nikkei a una caída de 1,83% y vimos pérdidas también en el sector tecnológico en Europa. Pero nuevamente vemos cierta moderación. ASML comenzó la jornada perdiendo en torno a 5-6%, ahora la caída está solo en torno a 3%. Algo similar vemos que se produce en el segmento de lujo. LVMH o Louis Vuitton perdió hasta 7% en la apertura de la sesión tras reportar una inesperada caída en sus ventas del tercer trimestre. Sufre así el impacto del menor consumo de parte de China y arrastró con ella a otros nombres del sector como Gucci, Hermès o Kering. Las acciones de estas empresas sufrieron pérdidas de entre 4 y 5% en las primeras horas de la sesión europea. Sin embargo, a esta hora las caídas se recortan en torno a un 2-3% o incluso menos de 1%, como es el caso de Hermès o Diageo. El Stock 600, sin embargo, aunque también se recupera y recorta sus pérdidas, se mantiene en territorio negativo con una caída de 0,27%. Ya lo habíamos mencionado al inicio de esta semana, son los reportes de empresas los que van a capturar la atención del mercado durante los próximos días. Tuvimos a los grandes bancos de Wall Street ayer y ya solo falta el reporte de Morgan Stanley que llegará en las próximas horas. Los grandes bancos de Wall Street han dado, por el contrario, la sorpresa, sobre todo en lo que se refiere al crecimiento de sus negocios de trading. Ha sido uno de los mejores trimestres para este negocio en varios años y el mejor tercer trimestre para los bancos de Wall Street desde 2021.
No solo eso, también se destacan las declaraciones de los CEOs de los bancos como Goldman Sachs, Citi, JP Morgan, todos ellos planteando un escenario bastante positivo para la economía estadounidense. Durante su conferencia con inversionistas, la CEO de Citi, Jane Fraser, destacó la resiliencia del consumidor estadounidense y aunque dijo que se ha vuelto más cuidadoso al momento de decidir sus gastos, considera que el consumo todavía está en un nivel saludable. Se plantea así el escenario para ese aterrizaje suave. Algunos advierten que Estados Unidos está caminando más bien a un escenario de no aterrizaje, una economía que va a seguir creciendo, pero en la que también la inflación va a continuar más alta de lo previsto. Propósito de inflación, Reino Unido reportó esta mañana que su tasa de inflación a 12 meses cayó a 1,7% en septiembre. Todavía la inflación subyacente está por encima de 3%, pero el hecho que la inflación general haya caído bajo la meta de 2% que tiene el Banco de Inglaterra por primera vez en 3 años hace que salten las apuestas por más recortes de tasas de interés de parte del Banco de Inglaterra. Si hasta ayer se esperaban 2 recortes más de 25 puntos base en las reuniones de noviembre y diciembre, ahora se esperan recortes de 75 puntos base antes de que termine el año. Estas expectativas golpean a la libra esterlina, que retrocede y da más fuerza con ello al dólar, que extiende esta mañana su alza. No tenemos eventos económicos demasiado destacados en la agenda. Sí tendremos a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dando una conferencia durante una cena oficial organizada por el Banco Central de Eslovenia, que va a ser el anfitrión del anuncio de política monetaria que se realizará mañana. Hablemos ahora de política, vayamos a Estados Unidos, donde faltan apenas 20 días para la elección general. Recuerden, se escoge no solo presidente, sino también hay decisión legislativa y va a ser muy importante no solo quién llega a la Casa Blanca, sino si contará o no con el control de ambas cámaras en el Congreso. Últimos 3, 4 gobiernos estadounidenses han sido presidentes que han gobernado sin control de las cámaras, lo cual ha impedido que apliquen en toda su extensión las agendas con las que han llegado al poder. En el caso del republicano Donald Trump, su agenda se centra, al menos en lo económico, en la implementación de altas tarifas comerciales. Ayer, en una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg, Trump llegó a decir que su palabra favorita en todo el diccionario es tarifas. Descartó las críticas que hacen los economistas, los cuestionamientos sobre el impacto que la imposición de aranceles tiene sobre la economía. Se considera que los aranceles son impuestos a los consumidores, no solo reducen su poder adquisitivo, también generan presiones inflacionarias, alzas de precios. Trump dice que esto no sucede si las empresas abren sus fábricas en Estados Unidos. Llegó a decir, no hay aranceles, no hay tarifas si la producción es local. Muy importante para la región que tiene en Estados Unidos uno de sus principales socios comerciales. Trump extiende esta imposición de aranceles no solamente a los autos eléctricos producidos en China o a los productos chinos, sino a productos chinos que puedan ser producidos en otros países. Apuntó claramente a México, a pesar del Tratado de Libre Comercio vigente, pero también planteó la idea de implementar aranceles generales a los productos importados. Llamó la atención el apoyo que recibió de la audiencia. Esta fue una entrevista que se realizó en el Club Económico de Chicago. No fue en un mitin político solamente republicano, y las declaraciones de Trump arrancaron aplausos con bastante entusiasmo, hay que decir, de parte de la audiencia. Algo que, al menos en lo personal, interpreto como una señal de que el discurso proteccionista, esta idea de aplicar tarifas, de dar marcha atrás con el proceso de globalización, tiene un apoyo mayor al previsto en las élites económicas y políticas de Estados Unidos. Espero equivocarme y que más bien haya sido que la audiencia estaba dominada por seguidores de Donald Trump. Por ahora, las encuestas muestran que se trata de una carrera muy cerrada y que se definiría por unos cuantos votos en los denominados swing states.
Revisemos ahora algunos titulares de DF y Diario Financiero. DF destaca en su portada la baja del riesgo país en Argentina y cae bajo los niveles vistos en 2020 cuando se reestructuró la deuda. Diario Financiero destaca que SIP mejoró la perspectiva de la calificación de Chile de negativa a estable y el titular principal es para una entrevista con James Robinson, uno de los 3 ganadores del Premio Nobel de Economía de este año, quien reconoce que ha habido un progreso enorme en Chile, pero advierte, cito entre comillas, es momento de llevar las cosas al siguiente nivel. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darle clic al botón de suscribir, de seguirnos, dejarnos también su calificación y comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.